Buenos días, Iglesia Christ Community. Si ustedes son nuevos aquí, yo no soy Paul Phillips. Yo soy el pastor ejecutivo y no está aquí esta semana. Esta semana comenzamos una serie en el libro de Jonás. No está aquí esta semana, está buscando su control remoto. El pasaje que vamos a estar hablando hoy viene de Mateos 12, 38-41 y Lucas 11 del 29 al 32. Les voy a dar unos minutos para llegar ahí. Entonces, en la iglesia es costumbre de ponernos de pies cuando estemos leyendo la palabra de Dios. Entonces, es Mateos 12. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de tu parte. Jesús contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. Entonces, de Lucas: como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: Esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. En el libro de los 7 hábitos de las personas que tienen éxito, el escritor habla de una historia
Y él dice en esta historia de unos niños que están corriendo, corriendo en público y los padres están permitiendo que estos niños estén corriendo en público desordenadamente. Y entonces eh, la persona viene ante el papá y les pregunta por qué está permitiendo que estos niños corran descontroladamente. Y el papá les responde es que estos niños venimos del hospital y ellos acaban de perder a su mamá y no saben qué hacer. Entonces, cuando ellos entienden lo que está pasando, el público entiende lo que está pasando, su manera de pensar y de juzgar la situación cambia. Y esto es lo que el escritor del libro llama un cambio en el pensamiento de las personas. Y esto es lo que va a pasar aquí en este pasaje de esta historia. En el pasaje de hoy vemos que está pasando, Jesucristo está en el medio de su historia donde Jesucristo está haciendo muchos milagros y señales. Y aquí los fariseos están presionándole a Jesucristo. Entonces, cuando estamos leyendo aquí en el pasaje que los fariseos están presionándole a Jesús, que quieren ver señales y milagros, ellos están diciendo básicamente, no creemos que tú eres quien dice quién tú eres. Entonces ellos están parándose sobre juicio sobre Jesucristo. Entonces ellos están tratando de atrapar a Jesucristo. Entonces ellos no se dan cuenta que no es Jesucristo es que está en juicio, sino ellos son los mismos los que están en juicio. Entonces vamos a ver aquí los testigos, las respuestas que les da Jesucristo a ellos. Y vamos a ver aquí los religiosos, élitas religiosos. Cuando Jesucristo habla aquí, les dice, esta generación malvada y adúltera que pide señal, pero no van a recibir más señal de la que da el profeta Jonás. Cuando ellos oyen esta frase de Jesucristo, ellos van a regresar en su memoria a un tiempo cuando Dios liberó al pueblo de Israel y los sacó de Egipto. Y entonces ellos decidieron enviar a 12 personas, un representante de cada una de las tribus a Canaán.
Y cuando llegaron a Canaán, se encontraron con gigantes. Y cuando regresaron estos 12 representantes al pueblo de Israel, dijeron, en Canaán hay hombres gigantes y nosotros somos como langostas en representación a ellos. Entonces ellos tuvieron temor. Y se olvidaron de cómo Dios había librado al pueblo. Y entonces pidieron aún todavía más señal. Esta congregación malvada, entonces Dios los castigó a tener que estar en el desierto por 40 años más. Entonces los escribas y los fariseos hubieran oído estas palabras y se hubieran sentido juzgados como esta misma generación adúltera de ese tiempo. Entonces, en el pasaje de hoy, esto es lo que ellos oyen. Entonces, ellos se mueven de este pasaje de este lugar de juicio a este pasaje de los dos testigos. Jonás, el profeta de Dios, fue a la gente de Nínive, teniendo él tanto odio hacia los de Nínive. Y cuando llega a Nínive, él no quiere predicar y presentar predicación a los de Nínive. Él no quiere que Dios les otorgue a los de Nínive perdón. Entonces, ¿qué prefiere él? Él quiere entonces que prefiere la muerte y que lo tiren a él al fondo del mar. Pero Dios, lleno de gracia y de amor, cuando lo tiran del lado del barco, manda un pez que traga a Jonás y Jonás pasa 3 días y 3 noches en el vientre de este enorme pez. Jonás trató de huir lo más lejos que pudiera de Dios por no querer hacer el trabajo que Dios quería que hiciera. Pero Dios es tan grande y misericordioso que aun dentro de nuestra soberbia nos usa para hacer su trabajo. Pero Dios lo libra y lo envía a Nínive y les da entonces el sermón, que se arrepientan. Y se arrepiente de su pecado. Y entonces el pueblo de Nínive se arrepiente y nadie come ni bebe ni aun los animales para recibir arrepentimiento. Cuando ellos son confrontados con su pecado, el pueblo de Nínive no trata de
confrontar a Dios. Ellos simplemente se tiran a la misericordia de Dios. Este es el Evangelio, que nosotros estamos necesitados de un Salvador y que si nosotros nos arrepentimos, seremos salvados. Entonces, en el pueblo de Nínive, 120,000 personas, juntos con todos los animales, fueron salvados. Fueron salvados del juicio de Dios por la predicación de Jonás. La segunda señal, el segundo testigo que da Dios Jesucristo aquí a los escribas es la segunda señal milagrosa que iba a venir. Entonces era la reina del sur, Betsabé. Betsabé es ahora la tierra que conocemos como Yemen. Ella tiene mucho poder, tiene mucha autoridad, tiene todo lo que el mundo podría darle, pero ella reconoce que todo esto no es suficiente. Entonces ella viaja 1,400 millas para oír de Dios. Entonces ella llega a donde Salomón y le hace preguntas hasta que ya no hay más aliento en ella. Me encantaría poder tener esa oportunidad a mí. Me encantaría poder llegar a donde alguien y poder hacerle todas las preguntas de Dios y tener contestación, respuesta a todas mis preguntas. Y esto es lo que dice ella cuando Salomón termina de hacerle todas sus preguntas. Felices son tus hombres, felices son tus gente, tu pueblo. Bendecido es tu Dios que te ha dado sabiduría. Bendecido sea Israel para siempre. Ella oyó las palabras de sabiduría de Salomón y fue admirada por todas las palabras de sabiduría. Ella reconoció que los reinos son establecidos por Dios y que estos reinos son establecidos por Dios para que reinen con justicia. ¿Qué fue la sabiduría que se usó para que ella pudiera entender esto? Creo que usó las palabras de Primera de Crónicas, que todo es de Dios. Todas las riquezas son de Dios.
Toda la sabiduría es de Dios, viene de Dios. Y cuando la reina Betsabé oyó todo esto, ella dio todo lo que tenía para todas las riquezas más grandes, para la sabiduría que ella recibió. Este es el testimonio que ellos iban a dar. Entonces Jesús les dijo a estos fariseos, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y cuando Betsabé oyó toda esta sabiduría de Salomón, también ella se arrepintió y reconoció la sabiduría de Dios. Sin embargo, estos fariseos, cuando oyeron estas palabras, dicen, no tenemos que oír las palabras de los de Nínive porque ellos son gentiles. Y no tenemos que oír las palabras de Betsabé porque es una mujer. Y entonces crucificaron a Jesús. Pero delante de Dios no hay gentiles y no hay hombre ni mujer. Todos somos iguales. Pero Jesús dice, aunque no creas los testimonios de ellos, es mejor que crean los testimonios de Jonás, el testimonio de Salomón. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es las respuestas a la verdad del Evangelio. Dos respuestas. ¿Hay rechazo o hay aceptación? Así como estuvo Jonás 3 noches y 3 días en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y todo esto de esta historia señala hacia la cruz. Entonces Jesucristo le está diciendo a ellos, está profetizando de su propia muerte. Les está hablando de su propia verdad. Entonces, ¿qué vemos en Mateo? Que Jesucristo murió un viernes. Y que dicen los fariseos, ellos dijeron, este hombre dice que él va a resucitar en 3 días. Entonces quisieron los fariseos, pusieron una gran piedra enfrente de la tumba para evitar de que Jesucristo pudiera ser removido, que los discípulos no pudieran venir y remover el cuerpo de Jesucristo. Entonces Poncio Pilato estuvo de acuerdo que pudieran poner una gran piedra enfrente de la tumba. Y cuando María vino a ungir a la tumba de Jesucristo, vio que la piedra estaba removida y se encontró con un ángel que le dijo que Jesucristo no estaba ahí. Y que vieron que Jesucristo había sido resucitado. Y ellos no fueron a los líderes romanos. Él había sido muerto, Jesucristo había sido muerto y ahora resucitado. Y ellos fueron a dar las buenas nuevas a los demás discípulos.
Entonces, cuando los romanos supieron esto, ellos quisieron hacer un complot de decir, pagarle a algunos de los testigos y decir que ellos vieron que los discípulos vinieron a medianoche y se robaron el cuerpo de Jesucristo. Entonces, aquí están las dos respuestas a esto, a este milagro, el poder rechazar el milagro o aceptar el milagro. Y si este fuera el final de la historia, entonces toditos deberíamos de morir y sufrir en el infierno para siempre. Pero en las palabras de Jonás, Dios es misericordioso para salvarnos y darnos de su amor. Por eso en el día de Pentecostés vemos las palabras de Pedro, que Pedro les dice, ustedes ven y saben ustedes mismos que Jesucristo que fue crucificado fue resucitado por Dios mismo, porque la muerte no pudo sostenerlo. Como ustedes saben, por cierto, que este Jesucristo que ustedes habían crucificado. Esta es la señal que Jonás había prometido, que había profetizado. Y Salomón dijo, ¿qué haremos, hermanos? Y Salomón dijo, tenemos que separarnos de esta generación malvada. Entonces muchos creyeron y muchos fueron salvados cuando escucharon la verdad. Servimos a un Dios que es poderoso para salvar. Dios salvó al pueblo de Nínive, un pueblo que no estaba buscando a Dios, un pueblo que estaba contento viviendo en pecado. Y la reina Betsabé, cuando tenía todo lo que quería en su vida, no tenía necesidad de nada, fue en búsqueda de Dios. Y Dios la encontró. Y Pedro, el día de Pentecostés, él predicó y cuando predicó, él vio muchas almas perdidas que creyeron y fueron salvados. Y en lo que cierro ahora este sermón, así como Jonás predicó al pueblo de Nínive y muchos fueron salvados, así Dios también, Jesucristo, nos provee una puerta abierta para salvación. Tenemos gente que están en nuestros medios, que están caminando en oscuridad
Y nosotros somos la voz de este mundo. Para traerlos a salvación. Necesitamos poder ser, la iglesia necesita ser la luz que puede traspasar las tinieblas y que puede compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo para poder traer a aquellos que no han oído para que puedan creer. Este es el poder que puede transformar las vidas. No todos van a creer, pero el Evangelio tiene el poder de cambiar a cada uno de nosotros. Dios, te damos gracias que aun cuando éramos tus enemigos, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para salvarnos. Te damos gracias por tu paciencia y por tu amor. Y te damos gracias porque cada día que tú tardas en venir, tú nos das la oportunidad de que ovejas perdidas lleguen a tus caminos y sean salvadas. Ayúdanos a ser tu voz, tus manos y tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pies para la última canción.